Mi nombre es Elena y mi mundo terminó hace 3 meses, el día que la Guardia Costera remolcó el Marín 2 de vuelta al puerto. El barco de pesca de mi marido, Manuel, había desaparecido durante 20 días. Cuando lo encontraron a la deriva, a 200 millas de su última posición conocida, estaba en perfecto estado. Las redes estaban llenas, la despensa también. Había café a medio beber en la cocina y una partida de ajedrez sin terminar en la mesa del comedor. Lo único que faltaba eran los 6 hombres de la tripulación, incluido mi marido. La investigación oficial fue corta y predecible. Incidente marítimo trágico, concluyeron. La tripulación fue probablemente barrida por la borda por una ola gigante o un evento climático extremo. Presuntos muertos. Caso cerrado, pero yo conocía a Manuel, conocía su barco. El Marín 2 había sobrevivido a 2 huracanes. Una sola ola no se lleva a 6 hombres experimentados y deja una taza de café intacta sobre la mesa. La explicación de las autoridades no era una respuesta, era una forma de evitar la pregunta. Después de semanas de luchar contra la burocracia, finalmente me permitieron recuperar sus efectos personales. Subí a bordo del Marín 2, que ahora yacía silencioso y fantasmal en un muelle de cuarentena. El silencio a bordo era lo más aterrador. No era un silencio de paz, sino de ausencia, un vacío donde debería haber risas, maldiciones y el sonido de las botas de mi marido sobre la cubierta. En su camarote, todo estaba como lo había dejado: su ropa, sus libros y sobre el escritorio, su diario de a bordo, un cuaderno de cuero, manchado de sal y con las páginas ligeramente onduladas por la humedad. Me lo llevé a casa como si fuera la última reliquia sagrada de mi vida. Esa noche, con una botella de vino y un corazón demasiado pesado para llorar, empecé a leer. Las primeras entradas eran la crónica de la normalidad. 12 de octubre. Salimos de Veracruz al amanecer. El mar está en calma, la tripulación de buen humor. 15 de octubre. Buena pesca de atún. El motor nuevo funciona bien, pero consume más combustible de lo esperado. Eran las palabras de mi Manuel, su voz práctica y tranquila, resonando en cada frase. Seguí leyendo, pasando las páginas de los días que se convertían en una semana, luego en 2, y entonces, en la entrada del 28 de octubre, el tono cambió. La escritura de Manuel, normalmente firme y clara, se volvió ligeramente más apretada, más urgente. «Algo extraño hoy», escribió. «El mar se ha callado, no es una calma normal. No hay pájaros, no hay delfines, no hay viento. El agua está como un espejo negro, inmóvil. Los hombres están nerviosos. El viejo pescador, Santiago, dice que es un mal presagio. Lo llama el silencio de Dios. Yo digo que es solo un frente de alta presión. Pero el silencio es tan profundo que duele, y el eco del sonar ha desaparecido. Es como si el fondo del mar se hubiera desvanecido. Mi sangre se heló. Seguí leyendo. La entrada del día siguiente era aún más extraña. El silencio continúa, pero ahora hay un sonido muy débil. Santiago dice que es una canción, pero no es música. Es como un zumbido, una frecuencia baja que parece meterse en los dientes. Lo oímos todos. Provoca dolores de cabeza. 2 hombres vomitaron esta mañana. No hay nada en la radio. No hay nada en el radar. Estamos solos. Pero por primera vez en mi vida siento que no estamos solos en el agua. Esa fue la penúltima entrada. La última, la del 30 de octubre, eran solo unas pocas palabras, garabateadas con una prisa desesperada, la tinta corrida como si la página estuviera mojada por lágrimas o por el propio mar. No es una canción, es una voz. Llama a los hombres por su nombre. Santiago ha saltado por la borda. No gritó, solo sonrió. «Viene a por nosotros. Dios mío, Elena, lo siento tanto». Y ahí terminaba el diario. El resto de las páginas estaban en blanco. Cerré el diario de mi marido y el silencio de mi casa se llenó con el eco de sus últimas palabras. «Viene a por nosotros». No dormí esa noche.
Me senté en la oscuridad, con el cuaderno apretado contra mi pecho, y lloré. Lloré por Manuel, por su tripulación y por el terror solitario que debieron sentir en sus últimos momentos. Pero cuando el sol de la mañana se filtró por la ventana, mis lágrimas se habían secado, reemplazadas por una fría y dura determinación. La Guardia Costera había cerrado el caso, pero yo, Elena, la viuda de un pescador, acababa de abrir el mío. Llevé el diario a las autoridades. Les mostré las últimas entradas. Me miraron con una mezcla de lástima y condescendencia. «Señora», dijo el oficial al mando, «su marido estaba bajo un estrés inmenso. Es trágico, pero la mente puede jugar malas pasadas en el mar». No me creyeron. Para ellos, la historia de Manuel era el delirio de un hombre al borde de la muerte, y mi insistencia, la negación de una viuda que no podía aceptar la pérdida. Comprendí que estaba sola en esto. El mundo de la lógica y los informes oficiales no tenía espacio para un mar que susurra nombres. Si quería respuestas, tendría que buscarlas en los márgenes, en los lugares oscuros donde la ciencia y la superstición se encuentran. Empecé mi investigación en Internet. Pasé días introduciendo las frases de Manuel en los motores de búsqueda. Silencio de Dios en el mar, zumbido de baja frecuencia océano, el mar llama por tu nombre. La mayoría de los resultados eran basura, foros de conspiraciones, cuentos de ficción. Pero entonces encontré un nombre, repetido en varias discusiones sobre fenómenos marítimos sin explicación. Dr. Aris Thorne. Thorne había sido un prometedor oceanógrafo y físico acústico, pero su carrera se había hundido 2 décadas antes. Fue ridiculizado por publicar una teoría que conectaba las ondas sonoras de frecuencia extremadamente baja, ELF, con leyendas marítimas de cantos de sirenas y barcos fantasma. Afirmaba que el océano, en ciertas condiciones, podía generar bolsas sónicas que afectaban la percepción humana, causando alucinaciones auditivas y una paranoia extrema. Su teoría fue calificada de pseudociencia, y él desapareció de la vida académica. Lo encontré viviendo en un pequeño pueblo costero de Oregón, regentando una librería de segunda mano. Lo llamé. Su voz era la de un hombre cansado y amargado, que esperaba que yo fuera un periodista buscando burlarse de él. «No doy entrevistas», dijo secamente. «No, no soy periodista», le dije, mi voz temblorosa. «Mi marido era el capitán del Marín 2. Hubo un silencio al otro lado de la línea. «He leído sobre su caso», dijo Thorne, su tono ahora más suave. «Una tragedia». «No fue una tragedia, doctor», respondí. «Fue algo más. Encontré su diario de a bordo, y él describió lo que usted describió en su libro». Le leí las últimas entradas de Manuel. El silencio, el zumbido, la voz que llamaba a los hombres por su nombre, el pescador Santiago sonriendo mientras saltaba por la borda. Mientras leía, oí la respiración agitada de Thorne al otro lado de la línea. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. «Dios mío», susurró finalmente, y en su voz oí no solo la validación, sino también el miedo. «Es real. Siempre supe que era real». «¿Qué es real, doctor?», le supliqué. «Tiene un nombre en las leyendas más antiguas, las que los fenicios y los griegos contaban», explicó, su voz ahora llena de una energía febril. «Lo llaman el canto hueso. No es una criatura, es un fenómeno, una bolsa de silencio que amplifica los propios pensamientos hasta que se convierten en una voz. No te llama a ti, Elena. Te obliga a llamarte a ti mismo, te muestra el vacío y te convence de que es hermoso. Su marido no fue asesinado, fue seducido por la nada». La conversación con el Dr. Thorne me dejó en un estado de terror lúcido. La explicación científica no hizo que la muerte de mi marido fuera menos horrible, la hizo más real, más insidiosa. No había un monstruo al que culpar, solo las leyes retorcidas de la física y la fragilidad de la mente humana. Thorne y yo hablamos durante horas esa noche, y muchas noches después. Nos convertimos en una extraña pareja de investigadores,
separados por miles de kilómetros, pero unidos por una obsesión compartida. Él desempolvó sus viejas investigaciones, y yo me convertí en sus ojos y oídos en Veracruz, el puerto de donde zarpó el Marine 2. Mi misión era encontrar un patrón, una conexión, algo que vinculara el destino del barco de mi marido con otros. Empecé en los bares del muelle, los lugares donde los marineros viejos van a morir lentamente, sus recuerdos conservados en alcohol. Al principio se mostraban recelosos. Yo era una extraña, una mujer de tierra firme, haciendo preguntas sobre cosas que era mejor olvidar. Pero mi dolor era mi pasaporte. Cuando les decía que era la viuda del capitán Soler del Marine 2, sus ojos se ablandaban, sus lenguas se soltaban. Me contaron historias que nunca le contarían a la Guardia Costera ni a los periodistas. Historias de zonas muertas en el Golfo, lugares donde el mar se quedaba en un silencio antinatural. Historias de barcos que regresaban con tripulaciones que no hablaban durante días, sus ojos vacíos, como si hubieran visto el fin del mundo. Y entonces, un viejo pescador, un hombre con la piel como el cuero y los ojos del color del mar en una tormenta, me contó la historia que lo cambió todo. Mi abuelo navegaba en un barco llamado La Perla Negra a principios del siglo XX, me dijo, su voz un susurro ronco. Desaparecieron durante un mes. Cuando encontraron el barco estaba vacío, igual que el de su marido. Pero mi abuelo, él sobrevivió. Lo encontraron semanas después, a la deriva en un bote, medio loco. ¿Qué le pasó?, le pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. Nunca fue el mismo, respondió el viejo, pero dejó un diario. La familia lo ha guardado. Dicen que está lleno de locuras, de dibujos de monstruos y de una canción que no existe. Le supliqué que me dejara verlo. Al día siguiente, me trajo un cuaderno frágil, sus páginas amarillentas y quebradizas. Era el diario de un hombre que había viajado al infierno y había regresado. La mayor parte era incoherente, dibujos febriles de un mar negro y sin olas, y pentagramas musicales con notas que no seguían ninguna escala conocida. Pero entre la locura había frases de una claridad aterradora. El silencio tiene hambre, había escrito. Se come los sonidos, luego se come los pensamientos, y luego te muestra tu propio nombre, escrito en el agua. Y es tan hermoso que no puedes evitar seguirlo. Y en la última página había un mapa tosco, dibujado a mano, de una zona en el Golfo de México, y en el centro de esa zona había dibujado una espiral con una nota al lado. Aquí es donde canta el hueso. Le envié fotos del diario al doctor Thorne. Estaba eufórico. Esto es increíble, Elena, me dijo por teléfono. La descripción, la canción, visualizada como música y un mapa. Las coordenadas son consistentes con mis modelos de anomalías acústicas, pero su euforia se desvaneció rápidamente, reemplazada por un tono sombrío. Elena, dijo en voz baja, el hombre que me habló de la leyenda original, un viejo académico, me advirtió de algo. Dijo que el Canto Hueso no es un lugar fijo, es un depredador. Se mueve y se siente atraído por aquellos que lo estudian. Al investigar, no estamos solo buscando el fenómeno, lo estamos llamando. En ese momento, la bombilla de mi salón parpadeó y se apagó, sumiéndome en la oscuridad. Y en el silencio que siguió, oí un sonido débil desde la cocina, un zumbido, una frecuencia baja y vibrante que parecía meterse en mis dientes. El Canto Hueso había cruzado el océano y ahora sabía mi nombre. El zumbido en mi cocina fue el primer disparo de una guerra psicológica. A partir de esa noche, mi casa dejó de ser mi hogar. Se convirtió en el escenario de mi tormento personal, una extensión terrestre del dominio del Canto Hueso. El fenómeno me acosaba con una crueldad metódica y personalizada.
El zumbido se convirtió en un compañero constante, a veces un murmullo apenas perceptible, otras veces una vibración tan intensa que hacía temblar los cristales de las ventanas. Y con el zumbido llegaron las voces. Empecé a oír la voz de Manuel, no como un fantasma, sino como un eco corrupto. Oía su risa al otro lado de una puerta cerrada, pero cuando la abría, no había nada. Oía su voz llamándome por mi nombre, Elena, desde el jardín por la noche, pero el jardín estaba vacío. Cada eco de su memoria era una nueva tortura, una profanación de mi duelo. El doctor Thorne se convirtió en mi única ancla a la cordura. Hablábamos por teléfono a diario, yo describiendo los fenómenos con una precisión febril, él intentando encontrar explicaciones científicas. Está creando un campo localizado, Elena, teorizaba. El fenómeno parece ser capaz de manipular la energía acústica y electromagnética para replicar sonidos de la memoria del observador. Está aprendiendo de ti, se está alimentando de tu dolor. Su lógica era aterradora. No estaba siendo perseguida por un fantasma. Estaba siendo estudiada, diseccionada psicológicamente por una anomalía sin rostro. El peor tormento, sin embargo, era el silencio. A veces, sin previo aviso, un silencio absoluto y antinatural caía sobre la casa. El zumbido, las voces, el tic-tac del reloj, el ruido del tráfico exterior, todo desaparecía. Era el mismo silencio que Manuel había descrito en su diario, una ausencia de sonido tan profunda que se sentía como una presión física. En esos momentos, la paranoia era insoportable. Sentía que no estaba sola, que la entidad estaba allí, en la habitación conmigo, observándome en esa quietud perfecta. Sabía que no podía seguir así. Estaba convirtiéndome en una prisionera en mi propia casa, en mi propia mente. La investigación era nuestra única arma. Thorne se concentró en el mapa del diario del superviviente de la Perla Negra. No creo que la espiral sea un lugar fijo, me explicó. Mis modelos sugieren que estos fenómenos son errantes, pero que regresan a ciertos puntos de anclaje con propiedades geomagnéticas únicas. La espiral creo que es el nido. Nuestra única esperanza era ir allí, grabar el fenómeno en su estado más puro, obtener una prueba innegable para el mundo y quizás encontrar la forma de silenciarlo. Tomé una decisión. Vendí la casa, vendí casi todo lo que poseíamos. Utilicé el dinero para fletar un pequeño barco de investigación y contratar a una tripulación mínima y de confianza recomendada por Thorne. Era una locura. Una viuda de un pescador financiando una expedición paranormal basada en un diario de un siglo de antigüedad y las teorías de un científico desacreditado. Pero era mi única opción. Era eso, o dejar que la voz de mi marido me arrastrara a la locura en la oscuridad de mi salón. La noche en que confirmé la reserva del barco, el tormento en mi casa se detuvo, el zumbido cesó, el silencio se volvió normal, y mientras estaba sentada en la quietud, una sola palabra clara y nítida susurró en mi oído, la voz de Manuel. Gracias. No supe si era él, agradeciéndome por ir a buscar la verdad sobre su muerte, o si era el canto hueso, agradeciéndome por llevarle voluntariamente a su nido a una nueva víctima, y la verdad es que ya no me importaba. El barco que fleté se llamaba El Silencioso, un nombre que me pareció una broma cruel del destino. Era un viejo arrastrero de investigación, pequeño, robusto y equipado con el equipo acústico de última generación, que el doctor Thorne insistió que instaláramos. Nuestra tripulación era un esqueleto. Yo, el doctor Thorne, que voló desde Oregón para unirse a mí, y 2 tripulantes contratados, un capitán taciturno llamado Gunnar y una joven técnica de sonar llamada Anya. Zarpamos de Veracruz bajo un cielo gris, dejando atrás el mundo de los vivos y de la razón. La primera semana en el mar fue extrañamente pacífica. El océano estaba en calma, el cielo despejado.
Thorn pasaba los días calibrando sus instrumentos, su excitación académica, luchando contra un miedo que intentaba esconder detrás de ecuaciones y teorías. Yo pasaba mi tiempo en la cubierta, mirando el horizonte, sintiéndome como si estuviera viajando a mi propio funeral. La tragedia comenzó sutilmente. Anya, nuestra técnica de sonar, fue la primera en sentirlo. Era una joven brillante, con un oído excepcional para los matices del océano. En el 7º día nos llamó a su estación. «Estoy captando algo», dijo, con los auriculares presionados contra sus oídos. «Pero no es nada que haya oído antes. No es geológico, no es biológico. Es estructurado». Puso el sonido en los altavoces. Era el zumbido, el mismo zumbido de baja frecuencia que había atormentado mi casa, pero ahora era más limpio, más puro, y debajo de él había algo más, una melodía, una secuencia de notas repetitiva y triste. Era la canción que el superviviente de la Perla Negra había intentado transcribir. «Es el canto hueso», susurró Thorn, su rostro pálido. «Nos está llamando». A partir de ese momento, la realidad a bordo del Silencioso comenzó a deshacerse. El fenómeno ya no era un eco distante. Estaba con nosotros, jugando con nosotros. Los instrumentos comenzaron a dar lecturas imposibles. El sonar mostraba bancos de peces nadando en patrones geométricos perfectos, formando espirales y círculos. El radar mostraba islas fantasmas que aparecían y desaparecían. Pero el ataque más insidioso fue el psicológico. El canto hueso comenzó a usar nuestras propias voces en nuestra contra. Una noche, yo estaba en la cubierta cuando oí la voz de Thorn llamándome desde el timón, pero él estaba durmiendo en su litera. Gunnar oyó a su hija, que estaba a miles de kilómetros de distancia, riendo en el compartimento del motor. Y Anya fue la que más sufrió. Era nuestra conexión con el sonido, y la anomalía parecía tener un interés especial en ella. Comenzó a oír conversaciones enteras en sus auriculares, conversaciones que había tenido con su prometido antes de que él muriera en un accidente de coche el año anterior. Sabía que no eran reales, pero la claridad, la perfección de los recuerdos, la estaban destrozando. La encontré una mañana en su estación, llorando silenciosamente, con los auriculares apagados. «Él está hablando conmigo, Elena», susurró. «Dice que me está esperando, que ha encontrado un lugar tranquilo donde podemos estar juntos». Mi sangre se heló. Eran las mismas promesas, la misma seducción que había llevado a mi Manuel y al pescador Santiago a saltar a la muerte. La tragedia se estaba repitiendo. «No lo escuches, Anya», le supliqué. «Es una mentira, es un truco». Pero sus ojos estaban distantes, perdidos en una memoria que era más real para ella que el barco en el que estábamos. Thorn y yo sabíamos que el tiempo se estaba agotando. La anomalía nos estaba quebrando, uno por uno. Teníamos que llegar al nido antes de que nos perdiéramos todos. Según nuestros cálculos, basados en el mapa del viejo diario, estábamos a menos de un día de distancia. Pero mientras Gunnar, nuestro capitán, ahora un hombre atormentado que saltaba con cada sombra, nos guiaba a través del mar silencioso, yo sabía que estábamos navegando directamente hacia el corazón de un depredador que ya había probado nuestras almas y las había encontrado deliciosas. Llegamos al nido al amanecer. No había nada que ver, ni una isla, ni un remolino, ni siquiera una boya solitaria. Solo un círculo de mar abierto, tan inmóvil y pulido como un disco de obsidiana. Pero nuestros instrumentos gritaban. Las agujas de las brújulas giraban sin control. El sonar dibujaba una fosa de profundidad infinita que no existía en ninguna carta. Y el canto hueso, en los hidrófonos, era un rugido ensordecedor, una sinfonía de zumbidos y lamentos que amenazaba con reventar los altavoces. Estábamos en el centro de la anomalía, y ella lo sabía. El ataque sobre Anya se volvió total.
Dejó de responder a nuestras preguntas. Se sentó en su silla con los auriculares puestos, una sonrisa de una belleza desgarradora en su rostro. «Es tan hermoso», susurró. «Él ha construido un lugar para nosotros, Elena. Un lugar sin dolor. Puedo oírlo. Me está llamando». «Anya, escúchame», le supliqué, arrodillándome a su lado. «No es real. Es el fenómeno. Está usando tus recuerdos». Pero era como hablarle a una pared de cristal. Ella estaba en otro mundo, un paraíso auditivo del que no quería regresar. Thorn intentó un enfoque diferente. «Anya, soy el Dr. Thorn. ¿Puedes describir la estructura sónica de lo que oyes? ¿Es una onda sinusoidal pura o...?» Su ciencia era inútil contra la fe de un corazón roto. «No es una onda, doctor», dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas de alegría. «Es una promesa». Y entonces se levantó. Se movió con una calma y una gracia que no eran suyas. Gunnar, nuestro capitán, intentó detenerla, pero ella lo esquivó con una agilidad sonámbula. Caminó hacia la cubierta de popa, hacia el borde del barco. Thorn y yo la seguimos, suplicándole que se detuviera. «Anya, por favor», grité. Ella se giró hacia nosotros en el borde, con el mar negro y silencioso a su espalda. La sonrisa en su rostro era de una paz absoluta. «No estén tristes», dijo. «Él me está esperando. Finalmente voy a casa». Y dio un paso hacia atrás, cayendo en el agua. No hubo un chapoteo violento. El agua la recibió suavemente, como si unos brazos invisibles la estuvieran acunando. Se hundió sin luchar, su rostro sereno visible por un momento bajo la superficie antes de que la oscuridad la reclamara. Nos quedamos en la barandilla, horrorizados, impotentes. La tragedia había reclamado a su primera víctima de nuestra expedición. El silencio que siguió fue roto por un grito ahogado de Thorn. No era de pena, sino de descubrimiento. Estaba mirando sus monitores que registraban los datos acústicos en tiempo real. «Elena, venga a ver esto». Regresé corriendo a la sala de control. Thorn señaló la pantalla. La energía de la anomalía. «Hubo un pico masivo en el momento exacto en que ella tocó el agua», explicó, su voz temblando. «Y la señal ha cambiado». Puso el audio en los altavoces. El zumbido seguía allí, y el coro de lamentos también. Pero ahora, tejida entre ellos, había una nueva voz. Una melodía débil pero clara, la voz de Anya tarareando la canción de cuna que su prometido solía cantarle. La verdad nos golpeó con la fuerza de un huracán. «No se alimenta del miedo», susurró Thorn. «Se alimenta del duelo, del amor. No los mata, Elena, los archiva, los convierte en parte de su canción». El canto hueso no era un depredador, era un coleccionista de tragedias. Y nosotros, en nuestra búsqueda de respuestas, le acabábamos de entregar una nueva y hermosa adquisición para su biblioteca de dolor. Y ahora estábamos atrapados en el centro de su colección, escuchando el eco fantasmal de nuestra amiga, sabiendo que el coleccionista pronto vendría a por los libros restantes. La revelación de que éramos especímenes para una colección de tragedias nos rompió. Gunnar, nuestro capitán, se encerró en el puente negándose a hablar. Podía oírlo a través de la puerta, murmurando los nombres de su esposa e hijos, como un rosario para protegerse de los recuerdos que el canto hueso sin duda le estaba susurrando. Nos quedamos solos, el doctor, Thorn y yo, en la sala de control, rodeados por el coro fantasmal de los muertos, ahora con la dulce melodía de Anya entretejida en él. El dolor era tan abrumador que me sentí tentada a rendirme, a dejar que la pena me consumiera y me uniera a mi Manuel en esa canción eterna. Pero la ira me mantuvo a flote. Una furia fría y blanca contra la entidad que se atrevía a convertir el amor en un arma y el duelo en una exhibición. «No podemos dejar que gane, Aris», le dije a Thorn, mi voz dura como el acero. «No podemos convertirnos en otra nota en su maldita canción». Thorn, por su parte, no estaba paralizado por el miedo, sino galvanizado por el descubrimiento. «Es la mayor revelación de la historia de la humanidad, Elena.
exclamó, sus ojos brillando con una luz febril. Una conciencia no biológica que se alimenta de la información emocional. Es magnífico, es terrible, es hermoso. Su fascinación científica era a la vez inspiradora y profundamente inquietante. ¿Cómo lo detenemos?, le pregunté. No creo que podamos detenerlo, respondió, caminando de un lado a otro. Es como intentar detener una corriente oceánica, pero tal vez podamos darle algo que no quiere. Algo que no puede archivar. Su mirada se posó en los monitores acústicos. Se alimenta del duelo, de la pena, del amor perdido, emociones complejas, llenas de armónicos, de memoria. Pero ¿qué pasaría si le diéramos lo contrario? ¿Qué pasaría si le diéramos la nada? No entendí. Ruido blanco, explicó. Sonido puro, sin estructura, sin memoria, sin emoción. Es el equivalente sónico del vacío. Si podemos generar una señal de ruido blanco lo suficientemente potente y transmitirla directamente al corazón de la anomalía, tal vez podamos sobrecargarla, o al menos ahogar su canción el tiempo suficiente para escapar. Era un plan desesperado, basado en una teoría que acababa de inventar, pero era mejor que esperar a que nuestras propias penas nos devoraran. Pasamos las siguientes horas trabajando como locos. Thorn modificó nuestro transmisor acústico de largo alcance, convirtiéndolo en un cañón sónico. Yo busqué en los registros del barco cualquier cosa que pudiera amplificar la señal. Gunnar, nuestro capitán, finalmente salió del puente. No dijo nada. Simplemente nos vio trabajar y en sus ojos vi una chispa de su antiguo yo. Se unió a nosotros, sus manos expertas ayudando a MacGregor a redirigir la energía de los motores auxiliares al transmisor. Estábamos los tres, los últimos supervivientes, luchando contra un fantasma con ciencia y desesperación. Finalmente, estuvo listo. Un enorme altavoz parabólico montado en la proa, conectado al corazón de nuestro barco. Solo tendremos un intento, dijo Thorn. Cuando activemos esto, o bien lo ahogamos, o bien lo enfurecemos a un nivel que no podemos imaginar. Nos pusimos protectores auditivos. Gunnar estaba al timón, listo para dar la máxima potencia en cuanto tuviéramos una oportunidad. Yo estaba junto a Thorn en la consola de transmisión. ¿Lista, Elena?, me preguntó. Asentí. Por Manuel, susurré, y por Anya. Thorn activó el transmisor. No hubo un gran estruendo, solo un zumbido bajo que creció rápidamente hasta convertirse en un siseo ensordecedor. El sonido del universo naciendo y muriendo a la vez. El sonido de la nada. Apuntamos el cañón sónico hacia el agua negra y silenciosa y disparamos. El siseo del ruido blanco cortó la canción fantasmal como un cuchillo. Por un instante hubo un silencio absoluto, la ausencia de todo sonido, tanto el nuestro como el de la anomalía, y entonces el infierno se desató. El canto hueso respondió a nuestro ataque, no con silencio, sino con un único y colectivo grito de pura agonía. Todas las voces de los perdidos, la de Manuel, la de Anya, la de cientos de otros, se unieron en un alarido tan potente y lleno de dolor que el casco de nuestro barco vibró como la cuerda de un violín. El mar, antes un espejo negro, se levantó contra nosotros. Olas inmensas, nacidas de la nada, se estrellaron contra el silencioso. El cielo, antes despejado, se oscureció con nubes de tormenta que se arremolinaban directamente sobre nosotros. No habíamos silenciado a la bestia, la habíamos enfurecido. ¡Está funcionando!, gritó Thorn por encima del estruendo, sus ojos fijos en sus monitores. La estructura de la señal se está colapsando. Está perdiendo cohesión. Tenemos que mantener la presión. Pero nuestro barco no podía soportarlo. Una ola monstruosa barrió la cubierta, llevándose parte de nuestro equipo. Gunnar luchaba en el puente, un titán contra una tormenta imposible, pero el barco gemía bajo el castigo, y el grito de la anomalía seguía perforando nuestras mentes. Era un dolor tan puro,
tan concentrado, que me encontré de rodillas, llorando no por mí, sino por la propia entidad, por la suma de todo el sufrimiento que estábamos presenciando. Thorn, en su fervor científico, aumentó la potencia del transmisor. «¡Un poco más!», gritó. «¡Casi lo tenemos!». En ese momento, una oleada de energía regresó por nuestros propios sistemas. La consola frente a Thorn explotó en una lluvia de chispas y metal. Lo vi caer hacia atrás, su cuerpo inerte, una expresión de asombro final en su rostro. Había muerto, una víctima de su propia y terrible curiosidad, el hombre que tocó a un dios y fue consumido por su poder. La pérdida de Thorn, el arquitecto de nuestro único ataque, casi me rompe. Pero ver su cuerpo sin vida me llenó de una nueva y fría resolución. Él había muerto por esta verdad. No dejaría que fuera en vano. Me arrastré hasta la consola destrozada. El transmisor seguía funcionando, pero de forma errática. El grito de la anomalía, ahora sin la presión constante de nuestro ataque, comenzaba a reformarse, a encontrar su melodía trágica de nuevo. Sabía que solo teníamos una oportunidad más. No podíamos ganar una guerra de desgaste. Teníamos que cortar la cabeza de la serpiente. Miré a Gunnar en el puente. Estaba luchando, pero perdiendo la batalla. El barco se estaba partiendo. Con las últimas fuerzas que me quedaban, redirigí toda la energía restante del barco, cada voltio, cada amperio, al transmisor. Creé una sobrecarga masiva. El zumbido del ruido blanco se convirtió en un rugido que sacudió los cimientos del barco, y con un último pensamiento de mi Manuel, un último adiós silencioso, liberé la carga final. El estallido de sonido silencioso fue tan potente que me arrojó contra la pared. El mundo se volvió blanco, y luego el silencio. Un silencio real, pacífico, normal. La tormenta cesó instantáneamente. Las olas se calmaron. El sol atravesó las nubes. El grito en mi cabeza había desaparecido. El canto hueso se había ido. Nos encontraron 2 días después, a la deriva en un barco destrozado. Gunnar y yo, los únicos supervivientes. La historia que contamos, respaldada por los diarios de a bordo y los datos recuperados de los discos duros dañados de Thorn, no fue descartada por completo. Se convirtió en el incidente del silencioso, una nota a pie de página en la oceanografía, un misterio que la ciencia no podía explicar del todo. Un evento clasificado. Mi duelo por Manuel no ha terminado, nunca lo hará, pero ha cambiado. Ya no busco respuestas, encontré la verdad más terrible de todas, y en mi lucha le di paz, no solo a él, sino a todos los que estaban atrapados en esa canción de tristeza. He vuelto a mi vida, pero el silencio ya no es solo silencio para mí. A veces, en la quietud de la noche, creo que puedo oír un eco lejano, no de un canto, sino de una ausencia. Y sé que el mar guarda muchos secretos, y que a veces, cuando escuchas con demasiada atención, te responde. Y no siempre te gusta lo que tiene que decir.